Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ya casi noche, ya está pardeando, como dicen por ahí. Así es, así es. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, ok. Bueno, Están, por disculpe, respeto, por respeto a disculpe, todos los que van llegando. disculpe, profesor, están todos comentando en la liga que están esperando a que les den acceso. No sé si hay algún problema por ahí, con el acceso, están esperando. Pues no, digo, Son todos varios. los que me han llegado por aquí, los he ido aceptando. Ya somos 10, 11, Bueno, y vamos a esperar a que llegue otra vez que me llegue otra vez que intente meterse otra vez. Muchachos, hoy vamos a ver una clase muy padre dentro de los modelos cuantitativos. Y es que tengo que hacer mucho énfasis, muchachos. Bienvenido, Javier. Tengo que hacer mucho énfasis, muchachos, y tener mucho cuidado en este punto que vamos a tocar el día de hoy. Porque es parte de lo más importante en la investigación de los métodos cuantitativos. Tal vez y para mí es lo más importante de todo el proceso, ¿sí? Que son los datos. ¿Y por qué son tan importantes, muchachos? Porque si logramos tener los datos más precisos, los datos más confiables y los datos mejor obtenidos de la mejor manera, esto tiene que ir directamente proporcional al resultado. Esto, muchachos, es como las matemáticas. Si ustedes no tienen bien los datos del problema, o en física, no tienen bien los datos, no les va a salir bien el resultado. Entonces, la obtención de datos es sumamente importante y es por eso que esta clase es importante, los datos. Y es que los métodos cuantitativos, muchachos, los datos se utilizan para poder contabilizar atributos, actitudes, comportamientos y algunas otras variables que son definidas, pues con el fin de poder respaldar o a lo mejor oponerse a una hipótesis de un fenómeno específico. Recuerden que nosotros vamos a empezar la investigación mediante mediante una hipótesis, la cual nosotros vamos a defender para ver si es correcta o incorrecta. ¿Sí? La hipótesis, haz de cuenta que va a ser como un problema y nosotros vamos a definir al final si el problema está correcto o no, pero para eso necesitamos poder recolectar los datos de manera positiva o los más confiables para poder obtener el resultado más cercano a la realidad. Y hay varios, de hecho hay 6 métodos en que podemos recolectar datos cuantitativos. Una es mediante un muestreo probabilístico, otro es mediante algunas entrevistas, otras son mediante encuestas y cuestionarios, la cuarta es mediante la observación, la quinta es observación, pero una observación estructurada, y la sexta, que es muy importante, muchachos, es la revisión de los documentos. Primeramente vamos a ver cuáles son las características de los métodos cuantitativos.
De hecho, las características principales son los datos que generalmente son recopilados, ¿sí? Hay que utilizarlos como instrumentos de investigación estructurados. En el método cuantitativo, muchachos, el tamaño de la muestra es mayor que en el cualitativo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de obtener, ¿sí? En el método cualitativo se hace mediante entrevistas, puntos de vista y entrevistando a un cierto número de personas. Y aquí en los cuantitativos podemos, por ejemplo, hacer encuestas en las cuales podemos hacerlo a millares de personas, ¿sí? Entonces, el tamaño de la muestra es mayor. ¿Qué es lo que pasa con las muestras? Perdón, perdón. ¿Qué es lo que pasa con las muestras, muchachos? Entre mayor sea la muestra, pues el resultado va a ser más cercano a la realidad, ¿sí? De hecho, el estudio de la investigación, pues generalmente se puede replicar o se puede repetir, dada a su alta confiabilidad que tenemos en los métodos cuantitativos con una muestra grande, ¿sí? También es muy importante, muchachos, que la pregunta que se aplique esté claramente establecida y también esté lista para registrar respuestas objetivas. De hecho, todos los aspectos del estudio, muchachos, están cuidadosamente diseñados antes de poder recolectar los datos. De hecho, los datos están en forma de números y estadísticas. Algunas veces están organizados en tablas, en algunos cuadros, en figuras u otras formas no textuales. Y también el proyecto se puede utilizar para poder generalizar conceptos más ampliamente y poder predecir resultados futuros o investigar algunas relaciones causales. No sé, por ejemplo, con las muestras grandes, perdón, en las encuestas de salida, cuando son las elecciones, es tan grande la muestra que podemos predecir, ¿sí? El futuro. Inclusive, también podemos investigar, en caso de que no salga dónde estuvo la falla o si hay alguna falla en algo. Otra es que el investigador utiliza algunas herramientas como cuestionarios, software de computadora, para poder recopilar algunos datos numéricos. Hoy en día, muchachos, es mucho más fácil poder recuperar datos porque podemos mandar vía correo electrónico algunas encuestas o podemos hacer uno de estos, ay, ¿cómo se llaman? Las encuestas que hacemos, muchachos, se me fue la palabra, si alguien me ayuda, por, eh, por Google Por el foro. Forms, por favor, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, por Forms, imagínate el alcance que puedes tener teniendo un montón de personas. ¿Cuántos datos vas a poder recopilar? ¿Sí? Entonces va a hacer una muestra grande. Entonces, esos datos son súper confiables porque son un montón. No es lo mismo que mandes 10 encuestas a que mandes 100. Vas a estar más cerquita de obtener un mejor resultado y más confiable si son 100 y si son 1000, pues mucho más. Ahora, tenemos algunos instrumentos de investigación.
Hay algunas técnicas y algunos instrumentos de recolección de datos más que son más utilizados en la investigación científica, ¿sí? Por ejemplo, algunas técnicas. Vamos a ver algunos instrumentos. Por ejemplo, la encuesta. Podemos utilizar cuestionarios, por ejemplo, un diccionario dicotómico, que es una pregunta sí o no. Entonces, tú vas obteniendo tus resultados, vas poniendo sí o no, y de ahí vas sacando, por ejemplo, el porcentaje. ¿Cuántos dijeron que sí? ¿Cuántos dijeron que no? Entonces tú puedes decir, el 76% me dijo que sí y el 26% que no, ¿sí? Ahora, hay otros que son policotómicos, como por ejemplo cuando ahorita que salen las encuestas, por ejemplo, de quién va a ser, quién le gusta para alcalde de Monterrey, y son varios partidos. Bueno, pues Mariana, el 34, y el otro 26, y el otro 14, etcétera, etcétera, ¿sí? Unos son dicotómicos cuando son dos, normalmente sí o no, y los policotómicos, que son de muchos. Hay otros que son, por ejemplo, de balanzas, otras que son de pruebas de actitud o de conocimientos, algunos otros que son dispositivos de medición, algunos otros métodos de prueba, ¿sí? Aparte de la encuesta, tenemos, por ejemplo, la entrevista, en la cual ya llevamos un guión de la entrevista ya establecido. Aparte de estos, tenemos la observación, llevamos una guía de observación, un diario de campo, una lista de coincidencias y lo llevamos matrices. Y es que tú puedes ir a observar, por ejemplo, qué es lo que, en qué tienda están comprando más en Galerías Monterrey. Vas y te sientas y empiezas a observar cuántos traen bolsos de cada establecimiento y tú en tu diario vas apuntando. Este trae de Liverpool, este trae de Bershka, este trae de Zara, este trae de Telcel, este trae y vas anotando, ¿sí? Luego haces una lista de coincidencias y luego ya formas tu matriz. Y estas técnicas inclusive pueden ser utilizadas tanto en el paradigma del positivista del cuantitativo como también en el cualitativo, ¿sí? De hecho, las técnicas de investigación, pues podemos decir que son las diferentes maneras, formas, procedimientos que son utilizados por un investigador para poder recoger u obtener datos o simplemente la información que se necesita. Y estos constituyen el camino hacia la consecución de los objetivos propuestos para resolver el problema que se está investigando. De hecho, los instrumentos de investigación, pues son los recursos que el investigador puede utilizar para poder abordar problemas y fenómenos y poder extraer información de estos, ya sean formularios de papel, dispositivos mecánicos, electrónicos, todos estos que sean utilizados para poder recoger datos o información sobre un problema o algún fenómeno determinado, ¿sí? Y podemos utilizar cuestionarios, termómetros, escalas, ecogramas, etcétera, etcétera. Vamos viendo un poquito sobre los más importantes para conocerlos sobre la obtención de datos. Y el primero es la encuesta. Este es muy importante, muchachos, porque les va a poder permitir obtener información de los sujetos del estudio, ya sea sobre opiniones, sobre actitudes o sugerencias, ¿sí? Y estas se pueden aplicar en grandes áreas geográficas.
De hecho, normalmente, muchachos, es lo que ustedes van a utilizar para su tesina, las encuestas. También van a utilizar algunas entrevistas, con algunos expertos que sepan sobre la materia. Y es que la entrevista es una técnica que nos permite obtener respuestas verbales sobre el tema que vamos a investigar, y esta implica pues una comunicación directa entre el investigador y el sujeto de la investigación, y lo podemos hacer de manera estructurada o semiestructurada. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues la estructurada la podemos caracterizar porque las preguntas son las mismas para todos los entrevistados y se formulan siguiendo un orden específico. Esto quiere decir que tú la estás planeando desde antes, de antemano. Y la no estructurada tiene mayor flexibilidad, mayor libertad, es más abierta. De hecho, el contenido del orden y la profundidad de las preguntas, pues están dependiendo directamente sobre el entrevistado, ¿sí? De hecho, muchas de las preguntas no están planeadas. Tú llevas los temas y sobre los temas vas sacando la información. Y otra de las que es más utilizadas es la observación. Puede ser mediante un participante o no, o no participativa. De hecho, la investigación participante, pues esta sí requiere que el investigador o el observador participe en la actividad o en la comunidad que se esté estudiando desde adentro, porque el investigador se va familiarizando con los sujetos que está estudiando. Y la no participativa, el investigador desempeña un papel pasivo, es decir, no se involucra y no se relaciona con los sujetos ni con la comunidad observada. Por ejemplo, muchachos, a mí me tocó trabajar en un buffet de marketing, y nos tocó hacer una investigación sobre qué era una empresa americana que quería expandirse y quería irse o abrir su mercado hacia Australia. Y nosotros teníamos que identificar qué es lo que come el australiano. Puede ser un montón de encuestas, muchachos, pero fíjense, la más cercana y la que mejor nos funcionó, ya que teníamos el mercado bien definido, que era ciertas familias de cierta posición socioeconómica, con cierta educación, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo dividimos en territorios y lo dividimos por colonias. Entonces, la mejor manera de saber qué come la gente o qué productos utiliza la gente es mediante la basura. Entonces, íbamos nosotros, claro, con nuestro equipo y todo, y nuestros guantes y todo, y vamos a ver qué era lo que comían. Y es que hasta el huevo tiene marca. El huevo San Juan dice San Juan, normalmente algunas marcas. ¿O qué tipo de queso comes? ¿O qué marca de pan? ¿O qué pasta de diente utilizas? ¿O qué champú? ¿O qué jabones? ¿O qué cereal comes? ¿Qué leche tomas? Todo lo que tú comas en tu casa, tu bote de la basura nos va a decir qué productos usas, qué marcas usas, porque a veces hasta la ropa tiras. Qué es lo que comes, cómo lo comes, etcétera, etcétera, cuántas veces por semana, etcétera, etcétera. Y todo esto fue mediante observación. No necesitamos ir a preguntar a la gente qué comes, qué te gusta o qué jabón utilizas, ¿sí?
mediante los botes de basura nosotros pudimos hacer esa investigación y los resultados fueron sorprendentes, muchachos, ¿sí? Ese es otro tipo de investigación mediante la observación. Ahora, muchachos, vuelvo a lo mismo. Método cuantitativo, todo lo que se puede medir y contar. Es decir, que se puede cuantificar. De hecho, el concepto de los datos cuantitativos nos hace referencia precisamente a eso, a la información tangible, la que obtenemos mediante un método de investigación. Y la manera de cuantificar los datos obtenidos en nuestro estudio, pues nos va a dar la pauta hacia qué rumbo nos vamos a dirigir y de ahí pues la importancia de su correcto análisis para poder demostrar si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto y en la hipótesis que vamos a plantear. Y se denomina investigación cuantitativa aquella que genera datos numéricos o datos estadísticos para poder cuantificar opiniones, comportamientos o cualquier variable que se haya definido para el objeto de estudio, por lo que regula, pues se utiliza también como método de recolección de entrevistas y las entrevistas pueden ser cara a cara, vía telefónica, o con los diversos tipos de encuestas, ¿sí? Yo creo que la mejor forma de hacer encuestas es online. ¿Por qué? Porque llegamos a más personas en menos tiempo y además nos asegura los resultados más honestos para un posterior análisis, ¿sí? De hecho, a través de una encuesta online, pues podemos conocer opiniones, actitudes de los encuestados, que sean parte de tu muestra representativa, por lo que también debemos de valorar este factor para poder reducir el margen de error y éxito de nuestra investigación. Muchas veces cuando lo haces cara a cara, muchachos, y tú le preguntas a la persona, oye, ¿qué marca de desodorante utilizas? Híjole, a lo mejor la persona se puede sentir incómoda y puede decir, oye, a lo mejor me está preguntando porque huelo mal, o a lo mejor porque huelo rico, o a lo mejor, no sé, la puede llegar a incomodar. O imagínate que va a hacer una entrevista de ropa interior. Oiga, ¿qué marca de boxer utiliza? Ah, pues qué pena, ¿no? De andar diciendo ese tipo de cosas. En cambio, cuando lo haces online, como muchas veces no se pone ni el nombre de la persona, muchachos, pues eh, creo que podemos asegurar un resultado más honesto, ¿sí? O vas y haces una encuesta de comida y se la haces una persona con algunos kilitos de más, pues va a decir, uy, me está preguntando porque estoy gordo, me está diciendo gordo y experto en comida o experto en comer, por eso me pregunta a mí. Y de esta manera no. Por eso les digo que tienen mejores resultados y creo que es la mejor solución de hacerlo es de manera online, ¿sí? De hecho, dentro de los datos, muchachos, los datos cualitativos, ¿sí? Este, y y los datos cuantitativos, pues son de diferentes maneras o diferentes tipos. Por ejemplo, datos cuantitativos continuos. Este tipo de datos se refiere al flujo constante de valores posibles de la variable. Estos no se restringen a valores enteros, aunque normalmente son reducidos a valores enteros por aproximación. De hecho, los datos cuantitativos continuos se miden en lugar de contarse, ¿sí? Además, tienen entre sus características que se pueden dividir, ¿sí? Por ejemplo,
Medir la altura de una persona. Pues puedes medir la altura, pues a lo mejor en metros, a lo mejor en centímetros y a lo mejor hasta dar una medida en milímetros, ¿sí? Es decir, los datos son continuos. En la edad, pues puedes definir la edad en años, en meses, en días, en horas. Sí, son datos continuos, sí tiene una continuidad. De hecho, en ocasiones algunos expertos en investigación pues deciden por iniciativa o conveniencia para poder facilitar el análisis de los datos cuantitativos, pues agrupar a los datos en categorías según sus valores para poder ser encontrados dentro de un cierto rango o un umbral determinado. Ahora hay datos que son cuantitativos discretos. Prácticamente estamos hablando de números enteros, por valores completos. Se cuentan, no se miden. Por ejemplo, el número de hijos. Bueno, pues a lo mejor yo te puse, ¿cuántos hijos tienes? Pues no puedes tener ni 2.5 hijos de 1.3. ¿Sí? O tienes 2 hijos o tienes 3. ¿O cuántas mascotas tienes en tu familia? Pues no me vas a decir 1.7 o 3.4. No, me vas a decir, tengo 3 o tengo 7. ¿Sí? De hecho, los datos discretos también se pueden ser categóricos, o si prefieres, los puedes utilizar como, por ejemplo, ¿qué color prefieres, el rojo o el azul? ¿Sí? ¿Cuál es tu sexo? No, pues hombre o mujer. ¿Este producto te parece bueno o malo? ¿Sí? No sé, X o Y, ¿sí? Que sea uno o sea otro, ¿sí? Esos son los discretos. Ahora, para analizar los datos cuantitativos, muchachos, ¿sí? La mayoría de las veces, pues necesitamos analizar estos valores en grupos de individuos y para ello, estas variables también se expresan en el valor promedio de los datos que conforman el grupo. El análisis de datos, muchachos, es fundamental en la toma de decisiones basadas en investigación y para ello se recurre a un análisis de comparaciones numéricas y estadísticas. De hecho, un análisis de datos cuantitativo eficaz nos va a mantener en el camino correcto para poder comprobar nuestra teoría y, por ende, poder tomar una mejor decisión. De hecho, los datos cuantitativos pues nos vienen a dar las bases, el soporte y sobre todo la confiabilidad de nuestra investigación, ¿sí? Como les comentaba al principio. De hecho, las podemos ubicar por categorías, para darle un orden de acuerdo a su importancia o su unidad de medida. Y también se pueden realizar algunas gráficas o tablas que sean representativas. Por ejemplo, hay que tratar de obtener datos cuantitativos, ¿sí? En preguntas donde les vamos a dar una opción para contestar sí o no. Por ejemplo, ¿conoces la Universidad Ciudadana de Nuevo León? Pone sí o no. En cambio, si a lo mejor realizas preguntas abiertas, pues estarás generando datos cualitativos, puesto que estás pidiendo a los encuestados una descripción del tema de cuestión. Por ejemplo, menciona 3 características que describas en tu experiencia como alumno de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. ¿Sí? Pues mi experiencia es
Puede ser confianza, rapidez o eficacia, ¿sí? Pero tú mencionas las tres. Ya para acabar, muchachos, y en resumen, los datos cuantitativos son la base del análisis de estadísticos. De hecho, son datos que se pueden medir y verificar y que estos nos dan información acerca de las cantidades. Es decir, información que puede ser medida y escrita con números. Y hay que recordar que los datos cuantitativos definen un número, mientras que los datos cualitativos son descriptivos. Entonces, recuerden, muchachos, que es bien importante la obtención de datos y entre mayor sea la muestra, van a tener mayor probabilidad de éxito, de que su verdad se acerque más todavía a lo que es. Pasando a otro tema, muchachos, ya antes de irme, porque ya me marqué que esto ya se va a acabar dentro de muy poquito. Número 1, mañana les subo la actividad 4. Número 2, referente a la otra materia, recursos financieros. Recuerden, muchachos, que hay que poner caso práctico en todas las actividades. Número 3, algunos de ustedes no les apareció, por lo que me estuvieron diciendo, la actividad número 2 les apareció el jueves o viernes. Les voy a dar hasta el próximo viernes para entregarla. Pero no se me atrasen en la 3. ¿Sí? Y la otra, muchachos, cuando se vayan a meter a la clase, váyanse a la semana y váyanse a la invitación de la semana. ¿Sí? Se me fue. Link. Al link de la semana, muchachos. Porque el que se puso al principio lo tuve que cambiar y luego lo cambio y luego no se cambia y se regresa. Entonces, por semana no vamos a batallar. Tú te vas, vamos a la semana 3, bola, le aplastas. y ahí nos vamos a ver, así como lo hicimos hoy. Y mañana checo con el maestro Mauro, muchachos, para que les salgan todas las retroalimentaciones que les he estado haciendo a la hora de revisión de sus tareas. ¿Sí? Mañana se los checo por la mañana. Entonces ya para el miércoles tienen que tener todas las retros. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, ninguna. Bueno, pues si no tienen dudas, muchachos, buenas noches, que la pasen muy bien. Un placer y un gusto haber estado con ustedes compartiendo esta noche. Y el que vaya teniendo alguna duda, pues se queda para el final. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, Dios me los bendiga. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches, profesor. Que tenga buen día. Igualmente, buenas noches.